Continuamos con la aplicación TrivialTIC versión 1 en esta tercera parte del tutorial, en el que vamos a corregir un par de problemas que se nos planteaban. Uno es sencillo, si recordáis era cuando pulsamos cualquiera de los botones de respuesta, estos botones no se bloqueaban, es decir, aunque pulsara una respuesta incorrecta, podía ir probando las restantes hasta encontrar la correcta. Y esto no debería suceder. Así que lo que vamos a hacer es, cuando se pulsa cualquiera de los 4 botones, haremos que se deshabiliten hasta que se pulse el botón siguiente pregunta y se vuelvan a cargar las preguntas nuevas. Bueno, esto lo vamos a hacer con un par de funciones. Así que vamos a definir dos nuevas funciones. Una de ellas vamos a llamarla, por ejemplo, deshabilitar botones respuestas. Y simplemente lo que vamos a hacer es poner la propiedad enable de estos botones a false de esta manera. Vamos a deshabilitarlos. También voy a copiar los otros tres. El botón B, el botón C y el botón D. Y de esta forma, pues esta función deshabilita los 4 botones. Y vamos a hacer otra función que sea habilitar los botones de las respuestas, que va a ser la misma, pero volviendo a colocar los botones habilitados. A la función deshabilitar botones respuestas la vamos a llamar en cada una de las pulsaciones de botones, por ejemplo al terminar, de manera que deshabilitemos los botones una vez pulsados, lo que decíamos. Y la función que vuelve a habilitar los botones la vamos a llamar aquí. Cuando pulsamos el botón siguiente, vamos a volver a habilitar los botones después de cargar la nueva pregunta con las nuevas respuestas. Ya tenemos resuelto el primer problema, que era, como veis, bien sencillo. El segundo es bastante más complicado, y es porque si recordáis, lo que sucedía era que como la cadena que recibíamos de resultado de la consulta en la tabla, de la fila de la tabla, que contenía tanto la pregunta como las respuestas, 4 opciones y cuál de ellas era la correcta, venía separada por comas. Y ese es el elemento que utilizábamos para cortar pues, esos segmentos con el fin de poder procesarlos y colocarlos cada uno en el texto del label correspondiente. Pero se nos complicaba la cosa porque en nuestra tabla de preguntas y respuestas tenemos algunas de ellas que contienen comas. Por ejemplo, aquí tenéis una. Y eso hace que al cortar, corte por el sitio equivocado. Bueno, el procesar este tipo de textos puede resultar bastante complicado según cómo lo planteemos. Y mirad, una forma sencilla de quitarnos trabajo es insertando en nuestra celda un carácter delimitador que no sea un carácter habitual que utilicemos en las preguntas o en las respuestas. Por ejemplo, pues podríamos insertar como delimitador de celda una almohadilla, un carácter hashtag. Así que vamos a entretenernos en hacer eso, en colocar después de cada una de las preguntas y respuestas potenciales un hashtag para que nos permita localizarlo fácilmente. No hace falta poner en la última, tampoco en la primera el número, pero sí en los datos que vamos a utilizar. Y de esta forma vamos a ir actualizando cada una de las filas de la tabla. Voy a pausar el vídeo, vamos a avanzar y cuando tengamos todos puestos, continuamos. Bueno, pues como veis ya hemos puesto los caracteres almohadilla detrás de cada celda que quiero cortar para todas las filas, para las 10 filas que tengo en la tabla dinámica. Y lo que vamos a hacer por lo tanto ahora en el código va a ser buscar ese carácter para cortar a partir de él. Así que vamos a sustituir las comas por las almohadillas en cada uno de los elementos de esa fila que devuelve la consulta.
De esta forma, mirad, no se va a reproducir el error que nos va a cortar pues una de las preguntas o respuestas dividiéndolas en dos etiquetas, porque en esta ocasión el hashtag solamente va a aparecer una vez y va a aparecer siempre al final. Lo que va a suceder es que ahora dentro de las preguntas o respuestas van a aparecer a veces las comillas de delimitador que había anteriormente, o incluso las dobles comillas que coloca el control de Fusion Tables cuando detecta que hay comas dentro de una pregunta o dentro de una respuesta. Pero vamos a verlo, vamos a probar la interfaz en el móvil y vamos a ver cómo funciona. Bueno, ya han cargado las respuestas y fijaos que aparece una coma delante de cada una de ellas, que es precisamente el separador anterior. Eso vamos a tener que eliminarlo. Pero si vamos cargando nuevas preguntas, vamos a hacerlo hasta que haya alguna que contenga una coma, o bien en la pregunta o bien en la respuesta. Vais a ver cómo esta no se parte. Ahora sí las distribuye bien en cada una de las etiquetas. Y aquí tenemos una, mirad. Otro problema que hay es, veis, que las etiquetas se cortan con el fin de la pantalla, el borde de la pantalla. Tenemos que darles una anchura no automática, sino eso tenemos que corregirlo para que quepan enteras. Pero fijaos cómo ahora en la respuesta A, por ejemplo, la coma del final, aunque la respuesta está cortada, no se ve por lo que os digo, por la pantalla, el tamaño de pantalla, se ve que incluye la coma después del 2 entre paréntesis. Sin embargo, ahora sí aparece, además de una coma inicial, aparece una doble comilla. Y al final aparecerá, pues también aparecerá una comilla doble de cierre. Esto tenemos que arreglarlo, procesando correctamente tanto la pregunta como las respuestas, que posiblemente tengan comas dentro y tengan, por lo tanto, comillas, dobles comillas al iniciar y al terminar. Vamos entonces a seguir haciendo ajustes en nuestra aplicación y el primero de ellos va a ser el ajustar la anchura de cada una de las etiquetas que veíamos que se nos iban las respuestas de la pantalla, porque tienen anchura automática. Vamos a darle en lugar de eso un porcentaje, por ejemplo, vamos a ponerles el 85% de la pantalla y vamos a cambiar también el botón que ocupa la misma línea horizontal y vamos a darle el porcentaje restante, que sea, por ejemplo, el 15%. Y esto lo vamos a hacer para cada una de las etiquetas y de los botones. 85 para las etiquetas, 85%, y hemos dicho 15 para los botones. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a clarificar un poquito el código, porque si os fijáis aquí en blocks, toda esta parte en la que estamos dividiendo la cadena de vuelta de la fila de la tabla por el control de Fusion Tables, estamos repitiendo operaciones, estamos cortando el resultado inicial donde está el salto de línea, nos quedamos con la segunda parte, que es la segunda línea, y luego esa segunda línea la estamos cortando por cada separador de almohadilla, para luego quedarnos con una de las partes a su vez. Toda esta zona de bloques se repite. Puede ser interesante, por lo tanto, definir, por ejemplo, una variable donde se almacene esa parte que se repite. Vamos a llamar a esa variable, por ejemplo, pregunta y respuestas. Vamos a darle el valor inicial de cadena vacía. Y ahora, aquí en el control de Fusion Tables vamos a asignarle el valor que se repite. Vamos a hacer un set aquí de global pregunta y respuestas. Y vamos a asignarle todo esto, que es lo que se repite. De forma que almacene ya la secuencia de trozos, pregunta y respuestas que ha cortado resultante de dividir la segunda línea del resultado inicial cada vez que apareció una almohadilla. Así que toda esta parte la vamos a eliminar. Que es la parte que se repite. Y vamos a reemplazarla simplemente pues por una llamada, por un get de la variable global.
De esta manera, pues ponemos el código un poquito más clarito y es más eficiente, puesto que esta parte se calcula una vez solamente, no se repite el cálculo en cada una de las ocasiones en las que queremos hacer referencia a un fragmento. Digamos que primero fraccionamos todos y luego simplemente hacemos referencia a qué parte de esa lista de fragmentos nos interesa. La primera parte es la pregunta inicial, la segunda es la respuesta 1, respuesta 2, y así sucesivamente hasta que la última parte, la parte 6, es la respuesta correcta, que es recordada en la consulta la que venía en último lugar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ya hemos aclarado un poquito el código, es más fácil de analizar ahora. Y lo siguiente que vamos a hacer es procesar precisamente estos textos que entran aquí en esas etiquetas que veíamos que tenían restos de dobles comillas o de coma, puesto que ahora el separador es la almohadilla. Y para ello vamos a hacer una función. Vamos a hacerlo desde una función externa que va a quedar el código más claro. En este caso una función que devuelva un valor. Vamos a ponerle, por ejemplo, quita comillas. Va a recibir una cadena de entrada y a esta cadena pues es a la que le va a quitar las comillas. Así que vamos a coger esta cadena y vamos a utilizar un bloque de texto que reemplace, esto es, que reemplace en todo el texto que le pasamos de entrada el carácter comilla, comillas dobles, lo reemplace pues por un carácter vacío, con lo cual lo que va a hacer es eliminar las comillas de la cadena que le pasemos de entrada. Y a esa función la vamos a llamar pues justo ahí, donde pasemos de la cadena pregunta y respuestas, el primer elemento que es la pregunta, la pasamos por el filtro que quita comillas y ya la asignamos limpia al texto del label pregunta, y así con cada una de ellas. Así que volvemos a colocar cada uno de los bloques en el sitio correspondiente para que filtre la cadena y elimine las comillas. Y si con esta función hemos eliminado las comillas, vamos a construir otra para eliminar las comas de inicio, porque recordemos que algunas de las cadenas de respuestas tenían una coma inicial. No la pregunta, pero sí las respuestas. Así que vamos a hacer, como hemos dicho, otra función. En este caso vamos a llamarla quita coma. Va a tener también una cadena de entrada. Y lo que vamos a hacer es, vamos a comprobar si la primera posición de esta cadena es una coma. Para ello vamos a cortar ese pequeño segmento, el segmento de esta cadena que constituye el primer carácter, por medio de un bloque de texto, que es este de aquí, y que permite extraer, como os decía, un segmento desde la posición inicial dada por este parámetro inicial, vamos a decirle de la posición 1, y la longitud del segmento que queremos cortar, que queremos analizar. En este caso, bueno, la longitud del segmento va a ser 1 desde la posición 1, porque queremos fijarnos solamente en el primer carácter. Y vamos a ver si este carácter es una coma. Para ello, vamos a utilizar la función igual de lógica y vamos a compararlo, pues como hemos dicho, con una coma. ¿Y qué hacemos en el caso de que sea una coma? Pues vamos a utilizar un bloque if. Y si es una coma, tenemos que devolver esta cadena sin ese carácter inicial. Por lo tanto, vamos a utilizar el mismo bloque con el que hemos cortado el segmento, pero en este caso el segmento que vamos a cortar, con el que nos vamos a quedar, va a ser el resto de la cadena, excepto la primera posición, excepto el primer carácter. Así que va a ser la cadena, pero
desde la posición 2, saltándonos la coma inicial, hasta el final de la cadena. ¿Qué longitud va a tener, por tanto, ese segmento? Pues va a tener la longitud inicial de la cadena menos 1, porque es el primer carácter que estoy eliminando. Así que vamos a utilizar este bloque que me permite conocer la longitud de un texto que le paso, de una cadena, y hemos dicho menos 1, porque recordemos que estoy eliminando la primera posición. Por lo tanto, la longitud del segmento va a ser 1 menos que la longitud de la cadena original. Bueno, voy a coger el 1 de aquí, menos 1. Esto en el caso de que la cadena empiece por coma. Si no empieza por coma, debo dejarla como está. Por lo tanto, debo devolver la misma cadena original. Y ya tenemos aquí la función que quita la coma, en caso necesario. Vamos a ponerla, igual que pusimos en las anteriores, de filtro, excepto en la pregunta, que la pregunta, como no utiliza la coma de separador, pues no viene encabezada en ningún caso por una coma. Sí en las posibles respuestas y sí en la celda que corresponde a la respuesta correcta. Así que vamos a colocar ese filtro quita coma, pues delante de cada uno de los filtros anteriores que quitaban las comillas, en el caso, como digo, de las respuestas. Y vamos a probar la aplicación. Bueno, fijaos cómo ahora ha cargado cada una de las respuestas sin la coma inicial. Vamos a ir contestando para comprobar que se bloquean efectivamente los botones. El número binario 15 sería la B aquí, correcto. Y fijaos cómo no me deja ahora pulsar otra respuesta. Voy a cargar la siguiente. Vuelve la pantalla blanca. Bueno, detecto una pequeña anomalía aquí, que es simplemente dar más altura a los labels para que entre bien. Pero fijaos que elimina las comillas. En este caso no sé si aparece alguna coma dentro de las respuestas. Vamos a marcar una errónea, por ejemplo. Y fijaos cómo no puedo cambiar tampoco, efectivamente. Voy a pasar a la siguiente hasta que cargue alguna de las preguntas que tenía coma originalmente. Vamos a seguir pasando. Y mirad cómo aquí, ahí tenemos en la respuesta A, posible respuesta A, aparece una de las comas. Sin embargo, las alternativas aparecen limpias. No aparece comilla inicial, ni aparece comilla de cierre, ni aparece una coma inicialmente. O sea, funcionan las dos funciones que hemos creado, están actuando correctamente, están limpiando. Y lo único que quedaría por ajustar sería, como os digo, esa altura de los labels. Bueno, pues ese y otros pequeños ajustes vamos a hacerlos en un nuevo videotutorial. Hasta entonces nos despedimos. Hasta luego.